encuentra? Porque han sido de las veces que hemos tenido Profe, dígame. en verdad le quedan 20 porque el horario de clase termina a las 10:35. Ay, maravilloso. Ya, perfecto. Vamos entonces, fisiopatologías digestivas. Cuando se habla de fisiopatologías digestivas hay algunos conceptos que es bueno considerar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes hambre, ¿me podrían definir hambre? ¿O no podrían definir hambre? ¿Qué es para ustedes tener hambre? El sentir que uno no está saciado, que necesita comer. Eso, sentir ganas de comer. Y cuando uno dice saciedad, Que ya no necesita seguir comiendo. exacto. Ambos son regulados, ¿cierto? Y en el caso de la saciedad se habla de un tipo de anorexia que es la llamada anorexia, pero fisiológica. ¿Por qué se llama fisiológica? Porque viene dado ahí como yo lo puse entre paréntesis. Más bien porque yo ya estoy nutrida. Hay un proceso de nutrición adecuado que se realizó cuando yo ingerí alimento y el hecho de hablar de anorexia habla en el fondo de ya no tener deseos de comer, de ya perder las ganas de comer. Pero en este caso, la anorexia, llamada anorexia fisiológica, es una anorexia que ¿cómo se llama? Tiene una explicación fisiológica y es porque yo ya comí, por lo tanto ya estoy saciado. Sin embargo, hay otro tipo de anorexia que se llama anorexia nerviosa, que es como la que ven ustedes acá al lado, y ese tipo de anorexia, llamada anorexia nerviosa, es más bien un trastorno del sistema nervioso, donde en el fondo es el miedo a comer por engordar, ¿ya? Y es en ese momento cuando empieza aquí a generarse problemas más bien psicológicos asociadas por un tema de miedo injustificado en el fondo, porque no es como una justificación, o no se tiene como lógica todavía de una justificación de por qué yo tengo de comer si eso me va a traer como consecuencia subir de peso, ¿ya? Entonces vamos a tener anorexias dependiendo del origen, ¿cierto? Y las vamos a poder diferenciar como anorexia nerviosa, como anorexia fisiológica. Pero en el fondo es como la pérdida del apetito, ¿ya? El deseo de no comer. También se habla generalmente cuando se habla de trastorno digestivo, de los conceptos de náuseas y vómitos, que también hay que tenerlos claros, que son generalmente presentaciones clínicas de varias patologías y cuando ellas aparecen, igual hay que tener un ojo ahí porque me está hablando de alguna disfunción asociada a. Ahora, las náuseas no siempre terminan en vómito, pero sí van de la mano. Cuando se habla de náusea, se habla ahí como está puestecito, es como la sensación desagradable o una inquietud, ¿cierto? Que hace como referencia a toda la parte gástrica y estomacal, la garganta, y incluso trae como unas modificaciones en la manera en que uno respira, ¿ya? Puede presentarse uno con arcadas, eso también va a depender del grado de la náusea. Y algunas veces esas náuseas pueden terminar en vómito, que en el fondo es como la expulsión o la salida de todo lo que uno tiene dentro del estómago, ¿ya? Y puede salir o por la boca o por la nariz. Estos vómitos no siempre traen consigo náuseas anteriores. Puede que el vómito sea más bien explosivo y no genere como estas náuseas que sean como más alargadas, estas sensaciones desagradables provocadas por algo en particular. ¿Ya? El vómito aquí tiene diferentes características, como están descritas acá. Es bastante información, pero eso está aquí como bastante resumido. Y dice que puede ser de tipo alimentario, mucoso, bilioso, sanguinolento, dependiendo, ¿cierto?, del grado de disfunción que haya y de la causa que lo esté provocando. Por ejemplo, cuando se habla de un vómito alimenticio, son salida o eliminación de alimentos que uno los reconoce fácilmente porque puede ser lo que recién almorzó, porque lo que recién comió, qué sé yo. La mucosa, cuando ya es un vómito que es un poco con más presencia de mucosa, ahí hay presencia de saliva y de jugos gástricos y eso también tiene que ver con qué tan recurrente ha sido el vómito o qué tanto tiempo llevo yo sin comer y he vomitado. Bilioso, ahí ya es un vómito que es un poco más profundo, por decirlo de alguna manera,
tiene bilis, tiene un color amarillento medio verdoso, y eso habla de cuánto tiempo ha permanecido el alimento en el estómago o de dónde procede el alimento que está ahí, porque a lo mejor pueda que el vómito ya hable más de un vaciamiento a nivel de duodeno que de estómago, ¿ya? Y sanguinolento, ¿cierto? Si hay alguna patología que puede estar ahí asociada a alguna herida interna quizás, ¿ya? Profe, Dígame. tengo una consulta cuando el vómito solamente es bilioso, solamente bilis. Nada Cuando más que- sea claro, porque ahí se caracteriza porque no hay presencia de alimento, porque lo más probable es que la persona haya llevado ya tiempo sin comer, o en realidad ya pasa de un vómito a otro. Yo ya pasé el alimenticio, ahora ya voy en el mucoso porque ya voy a nivel de estómago, pero ya ahora se transformó en un vómito bilioso donde ya no hay ni alimento ni mucosa, sino ya más bien estoy a nivel de bilis, lo que significa que ya estoy a nivel de duodeno. ¿Ya? Entonces va a ir avanzando en las características dependiendo, ¿cierto?, del grado de recurrencia que tenga el vómito, por ejemplo. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que ya la primera vez que vomitamos, si nos sale un vómito más bien alimenticio, después ya más bien mucoso, y ya el último vómito, cuando ya es como recurrente, ya no hay ni mucosa ni alimento, sino más bien es pura bilis lo que uno bota. Y uno lo puede ver porque efectivamente el color es así, amarillento medio verdoso. Y ya el último es cuando ya no hay más nada y empieza a aparecer dentro del vómito además sangre. Que incluso eso puede ser característica de las embarazadas. Las embarazadas llegan a vomitar, ¿cierto? Hasta el tema sanguinolento, y que eso ya es causa de hospitalización. Porque si bien es cierto, dentro del embarazo está permitido el tema de las náuseas, por el hecho de que conversar, no sé si con ustedes conversar se me confunden los cursos ya, que todo este cambio hormonal proveniente de este embarazo me trae consigo una serie de variaciones homeostáticas que mi cuerpo tiene que de cierta manera equilibrar. Entonces, para eso necesita descontrolar ciertas cosas, y eso es lo que son las presentaciones de estas manifestaciones de vómito, de náuseas, de cefalea. Entonces, cuando es recurrente y ya se habla de un vómito bilioso o sanguinolento en el caso de las embarazadas, eso puede traer como consecuencia la pérdida del bebé, o sea, un aborto asociado al exceso de fuerza que uno hace cuando vomita, porque el vomitar involucra cierta contracción muscular de nuestras vísceras, y esta contracción muscular, si es más bien viscerosa, también va acompañada de la musculatura esquelética que está formando parte de nuestros órganos, que está protegiendo nuestros órganos. Entonces, toda esa presión puede terminar, ¿cierto?, en una presión excesiva para el feto y puede provocar también un aborto espontáneo. Entonces, también hay que tener ojo ahí con los grados o las características del vómito en las embarazadas. Cuando se llega ya a un vómito bilioso, más bien sanguinolento, eso claramente ya va a ser causa de hospitalización. Hasta regular eso, porque generalmente, como les decía, los vómitos, algunos tienen un origen ya bien establecido, otros vienen asociados a una característica nerviosa. Hay gente que cuando se pone nerviosa le dan ganas de vomitar, porque acuérdense que esto también tiene un control del sistema nervioso central. Entonces, ahí va a depender. Causas hay distintas, aquí como les decía aquí, reacciones a emociones, cerebrovascular, intoxicaciones, que también es común. El exceso de mucosidad también cuando hay algún tipo de enfermedad respiratoria, este exceso de mucosidad también me genera como estas arcadas y estas ganas de vomitar. Cuando esto empieza a causar como más advertencia o son signos de advertencia que tienen que tenerse en consideración porque podría ser un problema más serio, cuando puede existir detrás de eso, ¿cierto? O podríamos nosotros sospechar de una apendicitis, una obstrucción intestinal, cáncer o tumor también, ingestión de algún fármaco o algún tóxico. En los niños eso es súper importante, identificar si es que el vómito de algún niño que fue de manera casi espontánea viene de la mano de algo que quizás él haya ingerido y que esté por el lado de él o que yo quizás pudiese identificar en el momento. Y las úlceras. Eso es como lo que hay que tener en consideración cuando se hable de alteraciones del sistema gastrointestinal, porque van a ser como bastante recurrentes. Dentro de nuestro sistema, de nuestro aparato digestivo, tenemos diferentes partes o componentes de él. Y una de los principales, con los que vamos a comenzar, ¿cierto?, es nuestro esófago. Aquí hay una imagen donde me muestra a mí cuál es la ubicación del esófago y cuál es la función en el fondo.
Yo tengo el alimento dentro de la boca y voy a tener, ¿cierto?, aquí un esfínter llamado esofágico superior y acá abajo voy a tener un esfínter llamado esofágico inferior. Estos esfínteres, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar controlando en el fondo que mi alimento siga el trayecto normal y no se devuelva, ¿cierto? Porque si no, esto sería una constante regurgitación, o sea, constantemente yo estaría devolviendo o regurgitando el alimento, que es lo que hacen comúnmente algunos animales. En los insectos, en la mosca, por ejemplo. La mosca se caracteriza por eso, porque ella regurgita todo lo que come. Entonces, en condiciones normales, ¿qué hace nuestro esófago? Él dirige todo nuestro bolo alimenticio hacia nuestro estómago. Para evitar, ¿cierto?, que esto se devuelva hacia la boca, tenemos nuestro esfínter esofágico superior. Y para evitar que esto se devuelva del estómago hacia nuestro esófago, tenemos nuestro esfínter esofágico interior. Esto lo hace a través de movimientos más bien involuntarios de la musculatura lisa de nuestro esófago, que se van contrayendo, ¿cierto? Se va apretando y eso va circulando. Sin embargo, este esófago puede presentar algunas anomalías congénitas, como se ve acá. Y yo puse ahí la primera, que se llama atresia esofágica, cuando tenemos una pérdida de comunicación del esófago. Fíjense que aquí está mi tráquea, aquí está mi esófago, pero aparece aquí una descomunicación. O sea, en algún momento mi esófago pierde comunicación entre sí y tengo problemas para llevar el alimento hacia el interior del estómago. Estas son más bien enfermedades congénitas y dentro de la atresia esofágica tenemos la llamada fístula tragioesofágica, porque fíjense ustedes hacia dónde va. Se forma esta fístula que va hacia la tráquea. Esto es extremadamente complejo, porque significa entonces que yo voy a tener posibilidad de que mi alimento vaya hacia la tráquea, ingrese hacia los pulmones y se me genere, por ejemplo, una neumonía por aspiración. Estas anomalías congénitas se revierten en base a cirugía, ¿ya? Y se puede reconocer debido a algunas características que presentan los pacientes, que en este caso los bebés, que es un babeo en exceso, hay una aparición de espuma en la nariz y en la boca, tos, vómitos, se empiezan a poner morados por problemas de respiración, ¿cierto? Y eso también lleva consigo una dificultad respiratoria. Pues esas son las características asociadas a. Y la imagen acá, hay una explicación abajito, donde nos muestra cuáles son los tipos más frecuentes. En el caso de ese es el tipo más frecuente, donde dice que el 85% de los casos va asociado a este tipo de fístula. ¿Y qué pasa aquí? Se fijan que la comunicación entre el esófago se pierde y pasa a haber una comunicación entre la porción inferior del esófago y la tráquea. ¿Ya? En el B, acá, es menos recurrente, es menos frecuente, pero también puede que pasa donde tenemos que, en este caso es el esófago, ay, se me pierde el cursor, el esófago proximal, que se llama, ahí. El esófago proximal, que se llama, es el que tiene ahí esa fístula para comunicarse con mi tráquea. Y en el C, que fíjense que aquí no hay atresia esofágica, porque no es que yo pierda no es que el esófago pierda comunicación. Fíjense, aquí ya hay pérdida de comunicación, aquí hay pérdida de comunicación, aquí hay pérdida de comunicación. Acá no hay una atresia esofágica, pero sí hay una fístula que también me está generando una comunicación entre el esófago y mi tráquea. Y la D, fíjense que tenemos fístulas traqueales que tenemos en ambas, tanto en el distal como en el proximal. ¿Ya? Eso es una alteración más bien congénita. Hay otra que es la llamada disfagia, que fíjense por favor en la forma en que esto se contrae. Nosotros sabemos que los movimientos de nuestro esófago, como lo dije hace un rato, son más bien movimientos involuntarios, pero estos movimientos involuntarios son movimientos coordinados, que me van permitiendo contracción y relajación, de tal forma que esta contracción y relajación permite el avance del bolo. El típico ejemplo que uno da de esto es cuando uno tiene una pasta de dientes, ¿cierto? Y la aprieta para que salga el contenido al cepillo. Yo aprieto, hago esta como estrangulación, que es lo mismo que hace el esófago. Los movimientos de contracción de los músculos lisos hacen eso. Entonces, cuando se presenta una disfagia, hay aquí una falla en el proceso de contracción. Hay una descoordinación y, por lo tanto, se habla también de una debilidad muscular.
una debilidad asociada al músculo liso que me está recubriendo mi esófago. Y el bolo alimenticio, fíjense que no baja de la manera en que debería bajar y por lo tanto se habla de disfagia cuando tenemos problemas para mover el bolo alimenticio a través del esófago. Esto me provoca a mí un estrechamiento del esófago, como aparece acá abajo. ¿Por qué? Porque viene una debilidad asociada a la contracción muscular. También esto puede venir o viene de la mano con una falta de la secreción salival. Pero lo más importante aquí, o una de las cosas más importantes, es que tenemos una falla en las redes neuronales que comunican el mecanismo de deglución, porque ustedes saben que todo esto está en base a estímulos. Entonces, los estímulos que van a llegar hacia ese lugar y que van a estar estas neuronas comunicándome aquí el proceso de contracción muscular, es esa red la que se ve alterada. Entonces, debido a esa alteración, las señales no llegan de manera adecuada y mi contracción no se genera de manera correcta. ¿Cuándo pasa a llamarse odinofagia? Que está puestecito acá. Cuando esta disfagia es con dolor. O sea, ya yo tengo dificultad para mover el bolo alimenticio, pero si además esta dificultad me genera dolor, eso se llama odinofagia. Muchas veces, quizás les ha pasado, porque a mí de repente me ha pasado, por algún evento puntual, quizás nervio, quizás estrés, quizás algún movimiento inadecuado del proceso de tragar o de deglución, me genera como este dolor al tragar, como que ustedes van tragando y como que les va doliendo, como que cuesta que el alimento pase. Ya, puede que eso sea un proceso más bien normal, si es un proceso que es, ¿cómo se llama? Distante en el tiempo, alejado, poco recurrente, les pasa, no sé, una vez cada 6 meses. Puede pasar, ya, pero cuando es recurrente, eso sí, ahí hay que asociar a lo que yo les decía acá, que puede haber algún problema en mis redes neuronales, algo quizás está obstruyendo eso que me está generando este proceso. Pero puede que ocurra una disfagia más bien común, por decirlo de alguna manera, si es aislado. ¿Pero a qué se debe? A esto, a un proceso de disfunción asociado al proceso de contracción normal de nuestra musculatura lisa que rodea mi esófago y que me permite que mi bolo avance. Por otro lado, ¿de dónde viene todo esto? Hay diferentes causas que pueden estar provocando esta, ¿cómo se llama? Esta patología. Y uno puede ser el ictus, el derrame cerebral, que puede estar generando ahí cierto problema asociado. Los cánceres esófago también pueden estar provocando esto. Y hay algo que se llama, que lo puse yo acá, acalasia esofágica, que tiene que ver también con estas contracciones que les decía yo mal desarrolladas del esófago, donde aquí la contracción se genera en una parte específica del esófago. Fíjense acá. Al final de mi esófago tengo yo una contracción. ¿Se fijan? Acá. Esta contracción que está dada acá es una contracción que me provoca a mí la pérdida de la motilidad, o sea, del movimiento de mi alimento. ¿Y por qué? Porque esta acalasia va a evitar que el alimento avance hacia el estómago y más bien lo va a acumular en el esófago. Yo voy a sentir la sensación de que la comida no avanza, de que se me queda estancada ahí. E incluso es más, si yo me recuesto, voy a sentir que la comida se devuelve hacia la boca. ¿Ya? Entonces, hay un movimiento inadecuado de la comida debido a que en el fondo el esfínter esofágico interior, que es el que está en contacto el que me está impidiendo el traspaso del esófago al estómago, es el que pasa a estar en una especie de contracción más bien permanente. Y por lo tanto se habla de una falta de relajación. Lo llevamos o lo asociamos a lo que conversábamos recién, a una pérdida parcial de las neuronas de las paredes del esófago que están permitiendo esta comunicación y por lo tanto esta señalización de relajación. Si el alimento viene viajando, aquí esa es la señal para que existan contracciones y relajaciones que me permitan que eso avance. Pero cuando ya estas señales se van avanzando en el esófago, yo, a medida que voy llegando al esfínter gastroesofágico, debería en ese momento generarse la señal para que esto se relaje y más bien se abra.
Y de esta manera mi comida, mi bolo alimenticio pase hacia el estómago y no se quede estancado ahí. ¿Ya? Pero cuando en el fondo la contracción se produce, eso es lo importante aquí, cuando la contracción se produce en el esfínter esofágico inferior, hablamos de acalasia esofágica. El alimento se acumula dentro del esófago, se siente esa sensación de que el alimento no avanza y esto me genera a mí incluso devolución, que el alimento se devuelva hacia la boca si es que yo intento un poco recostarme. Porque ¿quién es el que mantiene el alimento ahí hacia abajo en ese momento? Un poco ayudado por la fuerza de gravedad más las contracciones que se están generando ahí. Pero si yo me acuesto un poco, esa pérdida de fuerza de gravedad se pierde, esa fuerza de gravedad se pierde y el alimento tiende como volver a subir. ¿Ya? Y yo creo que vamos a quedar hasta ahí porque justo son las 10:35. Pero algo avanzamos. Profesora, Dígame. tenía una duda. ¿Algún tratamiento para la enfermedad anterior? Sí, tienen que haber estimulantes del sistema nervioso que me estén llevando o mandando esas señales. Es en base a estimulantes del sistema nervioso que me permitan la relajación del músculo. Ya. Creo que, Gracias. espérame, de nada. Creo que al final vienen algunos